Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos ahora a conversar en el marco de esta temporada, de este temporal que tenemos, de esta alerta naranja en la que está transitando el país. Vamos a conocer cómo esto también impacta en el sector productivo, en el sector agrícola en el país. Y para eso vamos a conversar con Luis Treminio, director de campo, presidente de campo, para explorar cuáles de las regiones son las que se van a ver más impactadas de toda digamos, el campo agrícola, cuáles son, digamos, los rubros que más amenazados están, qué tanto puede esto afectar la productividad y la economía de las familias agrícolas y, por supuesto, esto podría encarecer en los precios de algunos productos también, qué tipo de medidas se deberían de tomar y cómo se está valorando también el trabajo en materia de prevención en este ciclo lluvioso que ya básicamente ha iniciado. Para eso quiero darle la bienvenida a Luis Treminio. Luis, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Frankie, por la invitación. Un saludo a los amigos que miran el programa, el Barcito FM, y un saludo a los productores agropecuarios. Bueno, el sector espera la temporada lluviosa porque es un periodo de siembra, digamos, es cuando inicia el proceso de agrícola. Pero bueno, está empezando con una condición no muy favorable, que hay que decirlo. O sea, se ha pronosticado por lo menos 5 o 6 días de lluvia constante e intensa. ¿Cómo están viendo ustedes desde campo esta temporal, este momento que estamos transitando, que ya está el país en alerta naranja, Luis? Sí, fíjate que nosotros, por la experiencia que hemos tenido en los años anteriores, recomendamos a los productores no sembrar en el mes de mayo, porque el mes de mayo va a ser bastante seco y eso iba a impactar, como el año pasado, pérdidas en cuanto a problemas de sequía. Y recomendamos que sembraran a partir de la segunda semana de junio. La gente que siguió nuestras orientaciones no tiene problemas hasta el momento, ni creemos que puedan tener problemas. El problema es con la gente que siguió las recomendaciones del Ministerio de Agricultura, que el ministro de Agricultura desde finales del mes de abril estaba recomendando la siembra a todos los productores, comenzar a sembrar desde los primeros días de mayo. Esa gente sí hizo caso a esa recomendación, lógicamente va a perder su cultivo, principalmente el cultivo del maíz, que ahorita se siembra en mayo, se siembra el 75% de la producción de maíz, solamente el 20% de la producción de frijol y se siembra el 100% de la producción de arroz. El arroz no tiene problema por la humedad porque al contrario le beneficia. El arroz se siembra por inundación y por eso es que nosotros como país tenemos muy poca producción de arroz porque solo se siembran los distritos de riego y de los 3 distritos de riego que hay solo están siendo utilizados 2, que es Zapotitán y Atiscoyo. El distrito de riego Lempa-Caguapa, desde la tormenta Ida, ya hace más de 12 años, 13 años, no se está utilizando porque prácticamente quedó destruido. Incluso la tormenta se llevó el motor con que se bombeaba el agua. Entonces, prácticamente esas zonas no están siendo cultivadas. Pero para estas lluvias sí van a ser afectados principalmente la gente que tiene ganado, la gente que está en la zona del río Grande de San Miguel, que año con año se desborda y año con año en cada elección los partidos políticos en contienda empiezan a decir que van a poner las bordas, pasan la campaña y al final no las terminan poniendo. Entonces esa gente sí va a ser afectada. Y el otro problema que tenemos es que, por ejemplo, si vos te vas sobre el río Lempa, el problema es que ahorita se mira un poco vacío porque no han abierto las compresas. Entonces la gente que abre las compresas no avisa a los productores y ni a la población que vive sobre el río Lempa, y al final las abren de un solo y eso es lo que inunda la zona de
principalmente la zona de Aguilar, el Puente Colima y esa zona que son productores que siembran en las tierras fluctuantes, y cuando hay bastante temporal y abren las compuertas, esas zonas se inundan y lógicamente esos cultivos se pierden. Esa es la situación que tenemos ahorita. Nosotros no consideramos que este temporal vaya a afectar en cuanto a la producción en cuanto a nuestras proyecciones. Qué bueno. Porque, como te decía, nosotros desde el mes de abril le dijimos a los productores no siembren a partir de la segunda semana de junio. Incluso hay gente que todavía no ha sembrado porque no había caído la suficiente humedad. Después de la tormenta, lógicamente ya va a quedar suficientemente húmeda la tierra y el suelo, y ya se va a poder sembrar sin ningún problema. Y ya va a Favorable. terminar favorable porque va a poder germinar las semillas con bastante fuerza, no va a ser similar al año pasado. Luis, vamos a ver, te quiero preguntar, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la razón de que el ministerio dé una orientación, siendo la institución, digamos, responsable o que comanda, digamos, este ciclo de siembra? ¿Cuál es la razón, la principal razón de que dé una indicación que puede llevar a pérdidas? ¿Y qué porcentaje de gente calculan ustedes? ¿Qué porcentaje de productores calculan ustedes que acataron esa instrucción? Fíjate que año con año la cantidad de personas que van siguiendo las recomendaciones es menor. Este año, si vos revisabas la zona de siembra, ibas a ver que casi nadie había sembrado. La razón por lo que el Ministerio de Agricultura da las orientaciones es por tradición, no se basan en los pronósticos del tiempo que da tanto el NOAA como el Ministerio del Medio Ambiente. Hay un divorcio entre esas dos instituciones. El Ministerio del Medio Ambiente está diciendo, por ejemplo, vamos a tener periodos de canícula o de sequía, y el Ministerio de Agricultura está orientando a la siembra. Entonces hay un divorcio, y por eso nosotros insistimos en la coordinación entre las dos instituciones del Estado, pues que es el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente. Y además de eso, también recomendamos la coordinación entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque para evitar las importaciones de más de lo que necesitamos. Los hemos convertido como país en el país que importa más maíz de todo Centroamérica. Somos el segundo país de Centroamérica, solo Panamá está por arriba de nosotros. Después sigue El Salvador, que no debería realizar tantas importaciones de maíz. O sea que estamos importando más maíz del que necesitamos. Y eso bota el precio de los productores nacionales y no beneficia al consumidor, porque ese precio, a pesar que los comerciantes compran un precio más barato, no se lo trasladan al consumidor, siempre le venden al mismo precio que el precio del productor, de la producción nacional. Y en el caso Luis, en el caso de regiones, digamos, por lo que se conoce en materia de producción agrícola, ¿cuál podría ser la región más impactada, digamos, durante este ciclo de alerta que tenemos por lluvia? Oriente, Occidente, la zona central. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen en el análisis? La zona paracentral, que contempla la Libertad, La Paz, que son las zonas que están más costeras. En Oriente no vamos a tener problemas en relación a cultivo, porque Oriente, digamos, la mayor parte de Oriente siembra postrero, o sea, siembra en agosto. Solo una muy pequeña parte de Oriente, de Usulután, para ser más específico, siembra ahorita al inicio de este ciclo agrícola, pero el resto siembra San Miguel, La Unión, Morazán, siembra postrero, o sea que ahí no hay problema de siembra, por lo menos de granos básicos, que es lo que se ve más afectado en cuanto a estas lluvias y periodos de sequía. La zona de la Libertad y La Paz, año con año, han sido las más afectadas. Y el otro problema que tenemos nosotros es el segundo periodo, digamos, ya la siembra postrera se están anunciando por parte del NOAA y el mismo Ministerio del Medio Ambiente que
agosto, septiembre, octubre van a ser meses bastante copiosos, van a haber varias tormentas similares a la que estamos pasando ahorita, y eso va a afectar la producción principalmente de frijol. El frijol es súper sensible a la humedad, y en agosto se siembra el 75% de la producción de frijol. ¿Por qué? Porque se siembra en asocio con el maíz, entonces vamos a tener mayor cantidad de frijol sembrado en el periodo que vamos a tener mayor nivel de lluvias. Ok. Vamos a ver, sobre este tema, digamos, de la emergencia, Luis, ¿hay alguna recomendación así puntual que ustedes como campo, fuera de sembrar, digamos, en un periodo posterior, como ya lo has indicado, hay algunas recomendaciones, orientaciones o medidas post la tormenta que se deban de tomar en cuenta y que deban de articularse con gobiernos, sectores, etcétera? Para Sí, el sector productivo. la medida principal que nosotros hacemos es la de resguardarse, a esperar que pase la tormenta y que pase toda esta situación para después salir fuera al campo, digamos. Porque el problema es que hay gente que el año pasado, por andar cuidando su ganado, por andar cuidando sus cultivos, se vio en peligro de perder la vida. Entonces no queremos nosotros que suceda esa situación. Y por otra parte, la recomendación que hemos hecho nosotros siempre es el ir cambiando la forma de cultivo tradicional de agroquímicos 100% a ir haciendo un mix agroquímico con productos naturales como biofertilizantes, abonos orgánicos, minerales de la tierra y cosas así, para poder ir protegiendo al medio ambiente, porque esta situación de estas tormentas y todo esto es parte del cambio climático. Inclusive este año, por ejemplo, hemos sido afectados primero iniciamos el ciclo agrícola por el fenómeno del Niño, que fue el sequía. Todo el mes de mayo prácticamente no llovió, pues si llovió fue una o dos tormentas, y a partir del inicio de junio se dio la transición entre el fenómeno del Niño al fenómeno de la Niña, o sea que tenemos ya ahorita estos son consecuencias del fenómeno de la Niña, y así vamos a pasar todo el periodo del ciclo agrícola con el fenómeno de la Niña, o sea, con más lluvia de lo normal. A nivel de coordinación con el Ministerio de Agricultura, ¿hay alguna cuestión que todavía se pueda observar, Luis? Es decir, empezamos ya el ciclo agrícola. Yo te voy a preguntar así de manera muy puntual sobre la tarjeta, cómo funcionó y otro tipo de detalles, pero en general, ¿hay alguna variante en materia de coordinación, de apoyo, de esfuerzo conjunto para tratar de que institución, gobierno y sectores puedan aprovechar este año para generar un valor agregado a la producción? Fíjate que por el momento no, seguimos con la tónica no han nombrado nuevo ministro, sigue el viceministro que está cubriendo el despacho, que ni siquiera está nombrado como ministro de Agricultura, sino como la persona que va a ser responsable del despacho del ministro. Y desde enero del 2023 no tenemos reunión con la gente con las autoridades del Ministerio de Agricultura. Esto se debe a que Más de un año, Luis. Sí, más de un año. El ministro de Agricultura en turno para ese momento, Oscar Guardado, nos dijo que él no tenía intenciones de reunirse con las organizaciones, sino que su trabajo lo iba a hacer directamente en coordinación con los productores. Al final de cuentas no hizo. Nosotros le dijimos que estaba bien, que era su decisión, que al final cada funcionario elige su forma de cómo va a administrar su cartera de Estado, pero al final no se reunió ni con los productores ni con las organizaciones. Fue Oscar Guardado fue el ministro de Agricultura ausente. La única vez que se salió en los medios de comunicación fue cuando salió destruyendo los 30,000 quintales de semilla que destruyeron, diciendo que era semilla que venía acumulado de los gobiernos anteriores, pero ellos ya tenían 4 años casi de estar en el gobierno. Lógicamente ya tuvieron que haberla, si era semilla que recibieron de los gobiernos anteriores, lógicamente lo más lógico es que la hubieran destruido el primer año. El primer ministro que tuvieron, que fue Pablo Alker. Inclusive Pablo Alker se miró que entregó parte de esa
de esa semilla supuestamente, pero después dejaron que se arruinara la otra cantidad y la terminaron destruyendo ellos 4 años después de estar en. Quisiera preguntarte, para salir de esto de la coyuntura, de la tormenta y de la alerta naranja que tenemos, quiero preguntarte, ¿hay algún balance ya más en el campo agrícola? Nos vamos a ir metiendo un poco al tema agrícola y al tema económico. Primero quiero preguntarte, ¿hay algún balance sobre la entrega de la tarjeta? ¿Qué nivel de impacto lo consideran ustedes? ¿Han evaluado el impacto? ¿Favoreció a los productores? ¿Cómo evalúan al final esta medida, este giro que se dio? Fíjate que el primer argumento que ellos daban para dar las tarjetas agrícolas es que iba a ser un proceso un poco más ágil y que los productores no iban a tener problemas de grandes filas ni de aglomeración de gente, y cuestión que no se dio. Tan es así que, por ejemplo, hasta el día 10 de junio que hicieron el balance, la gente del Ministerio de Agricultura habían entregado solo 280,000 tarjetas. Eso significa el 50% de lo que han dicho que van a entregar, porque ellos dicen que van a entregar 560,000 productores, que no sé de dónde sacan ese número, 560,000, pero ellos esa es la cantidad que van a dar. Y no sé de dónde sacan esa cantidad de productores, porque si te vas y revisas los anuarios del Ministerio de Agricultura, vas a encontrar que siempre le entregan en base al último censo. O sea, el reporte es en base a 387,000 productores, que fue el último censo de hace más de 10 años. Pero ellos dicen, tomándole la palabra a ellos, que dicen que son 560,000, hasta el 10 de junio habían entregado 280,000. O sea que hay una buena cantidad o el 50% de la gente que no ha recibido. Ese es el primer problema. El segundo problema que hay es que con el paquete agrícola vos podías, o te entregaban 4 productos, te entregaban 25 libras de semilla, te entregaban un quintal de fórmula, un foliar y un tratador de semillas. Eso, por el precio que compraba el gobierno, salía más o menos en $110, quitando lo del IVA, que estaban exonerados, y como compraban en grandes cantidades, compraban más barato. Entonces, el valor, lógicamente, es más alto del 110, pero nosotros lo hacemos el valor en base a la compra que ellos hacían. La tarjeta solo dan $75. O sea que estás hablando de una reducción de $35 de entrada. A esos $35 le tenés que restar después lo que el productor va a pagar como IVA, que es de 75 más o menos. El IVA son como 8 o $9. Ya la tarjeta ya no es de 75, ya es de 66, digamos. Y a ese otro problema le tenés que sumar que el productor tiene que comprar al precio de que tiene el agroservicio. O sea, no va a poder comprar más barato como lo hacía el gobierno. Nosotros hicimos un sondeo de precios, y la semilla más barata costaba la libra $2.75, la más barata. Y la más cara, $6.75. Si compraban la semilla, solo le alcanzaban para las 25 libras de semilla. O sea, ahí se le iban los 75 pesos. Ahí se le iban los $75. No iban a comprar el quintal de fórmula, ni el foliar, ni el tratador de semilla. Si compraban el abono, podían comprar dos quintales, pero le haría falta la semilla, le haría falta el foliar, le haría falta el tratador. Si se iban a comprar la semilla más cara, solo le alcanzaban para 11 libras. Con 11 libras sembrás el 33% o un tercio de manzana, porque necesitas para sembrar la manzana 30 libras. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema es la orientación que dio el ministro de Agricultura, o el que tiene el despacho del ministro de Agricultura, que es el viceministro.
orientó a la gente que podían comprar cualquier cosa que vendieran en el agroservicio. Eso no estimula la producción de granos básicos. Al no estimular la producción de granos básicos, el productor podía comprar cualquier cosa que encontrara en el agroservicio. Inclusive habían agroservicios que se pusieron a hacer unos paquetes agrícolas y obligaban al productor, mira, este paquete es el que te podemos dar por los 75. Ah, no te creo. ¿Qué Por los agroservicios hicieron eso? Principalmente Aguachapán, y el mismo viceministro salió haciéndole propaganda a esos agroservicios, porque salió en los medios de comunicación. Este agroservicio ya ha preparado su paquete para que el productor solo llegue y pueda cambiar su tarjeta y ya. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y al tener menos producción de granos básicos, lógicamente que las importaciones van para arriba. Y el problema de las importaciones, nosotros no estamos en contra de las importaciones, pero que sí hay que hacerlas reguladas para promover la producción nacional, que solo se importe lo que se necesite, que no se importe más de lo que se necesite. ¿Por qué? Porque tenemos la desventaja que los productos que son importados tienen la calidad es mucha más, tienen muchos problemas de calidad. Son productos que como mínimo tienen 4 años de estar en bodega. Ese es el primer problema. El segundo problema es que durante esos 4 años han sido tratados con agroquímicos. Al final venís a consumir, por ejemplo, ya solo el bagazo del maíz, ya en el nivel de nutrición ya no lo tienen como tiene el nivel de nutrición que tiene el maíz nacional, por ser producido con un año de anticipación. Una pregunta, vamos a ver, para poder producir una manzana, digamos, ¿de cuánto necesita ser el paquete que le entreguen a la gente? ¿De qué valor debería ser? ¿Tienen ustedes esa estimación? Porque si dices que $75 te alcanza para, no sé, un cuarto de manzana, un tercio de manzana, dices tú. Sí. ¿Cuánto en realidad logras producir una manzana, tomando en cuenta el alza, la inflación, el alza de los precios y el valor real con el que está moviéndose ahora el productor en función de qué va a comprar? El costo por manzana en el caso de maíz, $1,435. Eso implica que tenés que comprar en productos, tenés que comprar 30 libras de semilla, 4 quintales de fórmula, 4 quintales de sulfato, 3 quintales de urea, utilizan gramosones, utilizan herbicida, insecticida para las plagas, eso principalmente. ¿Cuánto te sale eso? Eso en total te da $1,435. O sea que ahora, al final el paquete es más o menos el 3% de eso. Ajá, pero para que, digamos, lo que el Ministerio de Agricultura entrega a los productores ahora es $75, que se reduce por lo que ya dijimos, el IVA, y que ya no compra de manera por mayor, sino que compra exactamente menor. Entonces, esos $75, si pudiéramos hacer el comparativo de cuánto es lo que debería entregar como colaboración, como apoyo, el Ministerio de Agricultura a los productores, cuánto debería ser para que se coseche, digamos, en sustitución de los $75, ¿cuánto tendría que subir? Si lo ponemos a nivel con las importaciones que lo ponen a competir, que son de los Estados Unidos, los productores allá tienen el 60% de subsidio. Y contra ese producto los ponen a competir a nosotros. O sea, y que anteriormente el paquete agrícola significaba el 5% del costo de producción, y ahora ha bajado a 2.5 o 3% del costo de producción. Subsidio, digamos, de subsidio. Del subsidio, digamos. O sea que vos tenías, el paquete anterior te daba un 5% del subsidio, de esos 1,435. Sí, exacto. Ahora no solo no ha subido, sino que por el mecanismo te ha bajado a 2.5% de subsidio, digamos. Exactamente. Esa es la situación.
O sea, Vamos a ver, este es un nuevo ciclo ahora. ¿Cómo cierra el quinquenio ya en materia de crecimiento y de avance en materia de productividad y del sector agrícola? ¿Hay algún avance? ¿Hay alguna señal? ¿Hay algo que rescatar del quinquenio que acaba de cerrar? Porque después quiero ir a la perspectiva, digamos. ¿Qué es lo que te queda como registro, Luis, después de 5 años del ejercicio que ha tenido el gobierno actual, el gobierno de Bukele, desde el enfoque del Ministerio de Agricultura? ¿Qué deja a este ciclo agrícola que año a año busca tratar de crecer? Sí, lo primero que deja es la producción más baja en los últimos 7 años. El 2023 se convirtió en la producción más baja en los últimos 7 años. De 28 millones de quintales que veníamos, 28, algunas veces 26, 27, llegamos a 23. El año pasado la producción fue de 17 millones 100 mil quintales. Sí. Y esa se convirtió en la producción más baja de los últimos 7 años. 2024, si siguen las cosas así con nuestras proyecciones que estamos dando, se va a convertir en el ciclo agrícola con la producción más baja en los últimos 8 años. ¿Por qué? Porque va a ser más baja que el ciclo anterior. Nosotros en el ciclo anterior, nuestras proyecciones eran de 19 millones 800 mil quintales en los 4 rubros. Y en este ciclo, nuestras proyecciones son de 17 millones 600 mil quintales. ¿Qué significa eso? Que estamos previendo solo en proyecciones 2 millones de quintales, 2 millones 200 mil quintales menos en relación al año anterior en proyecciones. Y la experiencia nos ha dado que las proyecciones siempre se van a la baja. El año pasado te decía 19 millones 800 mil quintales y tuvimos una producción de 17 millones 100 mil quintales. O sea, perdimos 2 millones 700 mil quintales. Esto fue por problemas de sequía al inicio, después la tormenta tropical Pilar, que perdimos otra cantidad, y el otro problema que tuvimos es la baja en la productividad. De 50 quintales que teníamos de promedio de la producción de maíz, bajamos a 44. Entonces nuestras proyecciones, lógicamente, las estamos haciendo en base a la producción que tuvimos el año pasado, o sea que lo hacemos en base a 44 quintales por manzana. Entonces ese es el problema que tenemos ahorita. En materia de políticas públicas, Luis, ¿hay alguna política pública que rescatar de este último quinquenio? No, sí, por eso nosotros hemos venido insistiendo desde el inicio del periodo anterior del presidente Bukele en la necesidad de la creación de la Política Nacional Agropecuaria. Implica esta política, en primer lugar, un fondo especial para la agricultura de subsistencia. Y por eso es que nosotros decimos que el paquete agrícola, porque ellos, por ejemplo, el ministro Enrique Parada decía que iba a tener una producción histórica, iba a producir más de lo que se había venido produciendo año con año, y dijo que iban a entregar 600,000 paquetes agrícolas. No sé si al final los entregaron, pero lo único que estuvo de histórico en la producción del año pasado fue que es la más baja en los últimos 7 años. Eso es lo único de histórico que tiene. O sea, no fue una producción histórica que se fue a arriba. Y las otras cuestiones que están haciendo, todos los decretos que hicieron el año pasado, en vez de ir buscando cómo garantizar la soberanía alimentaria, van buscando cómo no estimulando al productor nacional, porque el primer decreto que hicieron que no iba a favor del productor nacional fue el decreto de reforma de la ley de zona franca. Implica este decreto que se estaba poniendo como se incluyó dentro de la zona franca la alimentación. O sea, que puede venir cualquier empresa internacional a buscar cómo producir aquí con la facilidad de no pagar ningún arancel ni pagar ningún impuesto.
y versus contra nosotros que pagamos todos los impuestos habidos y por haber y pagamos el IVA todavía. Entonces ese es el principal problema que tenemos. Si pudiéramos describir, Luis, a partir de la experiencia y el conocimiento que tú tienes del sector y de cómo vive el productor, ¿qué tanto impactó en su calidad de vida? Ya no te estoy hablando de volúmenes de producción, de quintales, sino es ya directo, ¿cómo impactó esto en la calidad de vida del productor? ¿En qué condiciones entró y cómo considera que cerró este quinquenio? Comenzamos con 1 millón de personas con crisis alimentaria y terminamos con 1.900.000 personas. O sea, 900.000 personas se sumaron al problema de crisis alimentaria. Algunos dicen que no es crisis alimentaria, sino que puede, pero el problema es que no tienen acceso. Hay 1.900.000 salvadoreños que no tienen acceso a los 3 tiempos de comida. Hay unos que no tienen solo tienen para 2 tiempos, hay unos que tienen solo para 1 tiempo, pero hay unos que no tienen ni siquiera para 1 tiempo de comida al día. O sea que, y esa clasificación no se la damos nosotros, y no es información solo de campo, sino que es información de la FAO. La FAO está diciendo, en El Salvador existen 1.900.000 personas que tienen problemas de alimentación. Entonces, esa es la situación. Comenzamos este quinquenio con 1 millón y terminamos el quinquenio con 1.900.000 personas con crisis alimentaria o con problemas de acceso a la alimentación. O con problemas de seguridad alimentaria, para ponerlo, para no decirles crisis, que no les gusta la palabrita crisis, pero al final es una crisis. Si no tenés si tu familia no tiene dinero para comprar la alimentación, lógicamente tu familia está en crisis. Ese es el problema. En materia de tierras, Luis, ¿hay alguna variante de cómo empezamos y cómo cerramos? Porque se ha hablado de que al productor le están expropiando la tierra, se ha hablado de que se le compra barata, no sé, ¿hay alguna valoración sobre este tema de tierras en función del inicio del periodo, al cierre del periodo? Sí, el periodo comenzó con 420.000 manzanas en cultivo de maíz y terminamos el periodo en 398.000. 298.000 manzanas, o sea, 122.000 manzanas menos cultivadas de maíz. Y el otro problema es que tenemos que el decreto 653, que tenía que ver con la deuda del productor que tenía con la Banca Nacional, se venció, y entonces Lista lo que está haciendo es llegando a las cooperativas o llegando donde los productores a buscar cómo, o les dicen que tienen que pagar el 100% del valor de la tierra, y haciendo el balúo, están haciendo nuevos balúos, o son desalojados o van a ser desalojados. Entonces este es un problema que enfrentamos. Nosotros hicimos la solicitud el año pasado a la Asamblea Legislativa que buscaran hacían una extensión del decreto, o hacían un nuevo decreto para que se mantuviera vigente, porque el problema es que hubo mucha gente que pagó el 10%, que era lo que decía el decreto, que el que pagaba el 10% se le daba la escritura, pagó el 10%, cumplió con las normas o las reglas que decía el decreto y no le dieron las escrituras al final. Entonces, al no tener ese momento las escrituras y al no dárselas, el Ministerio el ISTA anda precisamente haciendo esa situación de buscando cómo recuperar esta tierra y haciendo un nuevo valor a estas propiedades. Y en materia de líneas de crédito o acceso al crédito al sector, ¿hubo alguna variante en ese quinquenio? Te voy preguntando por campos, por estas áreas, porque me parece que estas son vitales para el sector agropecuario. Entonces, sí. En este tema del acceso al crédito, ¿hubo alguna variante, hubo alguna mejora, o también consideras tú que hay retroceso? No, durante estos 5 años no hubo ninguna mejora en la situación del crédito. Se mantuvo, incluso se logró mantener la línea de crédito que impulsó el presidente Mauricio Funes, que fue la línea del crédito del 4%. Lo que hicieron fue incluir a
otros subsectores de granos básicos, del sector de agropecuario, pero dejaron la misma cantidad de dinero. O sea, voy a incluir, por decir algo, a los ganaderos que no estaban incluidos, que solo estaba la producción de granos básicos con el 4%, vamos a incluir a los ganaderos, pero siempre el mismo monto. Entonces, al final de cuentas, quieren hacer lo mismo o quieren hacer más con la misma cantidad de dinero, y pues que no les da la cobija, porque el problema es que acceso al crédito de ese 4% solo tenían 25,000 productores de los 420,000 o 300,000 productores, si quieren hacer 387,000 productores, si lo queremos hacer con el último censo. Ujú. ¿Y de cuánto hablamos? ¿De qué monto más o menos el techo se estima para créditos al sector? Bueno, estuvo a $500 por manzana, subió un poquito a 800, pero no sube, pues repetimos, o sea, suben el mismo monto, suben el monto de 500, lo pasan a 800, pero no le incrementan la cantidad disponible que le dan al banco de fomento para ese tipo de actividad, sino simplemente ¿De qué disponibilidad contaba el Banco de Fomento, Luis? Eran 5 millones de dólares, perdón, 5 millones de dólares. Eso era. 5 millones destinados a través del Banco de Fomento para créditos al sector. Exactamente. Uh-huh. Ese era este monto no ha variado, dices tú, de los últimos 2 periodos de gobierno. No ha variado en los últimos 2 periodos de gobierno. Y finalmente, la última consulta siempre sobre el quinquenio. ¿Hubo alguna variante en materia de asesoría tecnológica, asesoría técnica o asesoramiento de planificación al sector? No hubo ninguna. Lo que hubo fue supuestamente publicidad del viceministro de Agricultura, que inclusive fue una publicidad mal hecha porque tomó fotos o videos de productores mexicanos para decir que así se estaba haciendo agricultura aquí en el país. Ellos hicieron gran publicidad en cuanto a la producción de una semilla de alto rendimiento, que inicialmente el viceministro de Agricultura decía que con esas semillas iba a producir de entre 15 y 20 toneladas por manzana. Al final, cuando empezamos a decirle nosotros que era eso imposible, que ni los transgénicos daban esa cantidad, bajó a entre 7 y 8 toneladas por manzana. Pero al final, si esta semilla era tan exitosa, porque como lo vendieron al inicio iba a resolver el problema del sector de granos básicos, ¿por qué no dieron la semilla este año? Esa semilla que hicieron el experimento el año pasado. Ahí surge la duda. ¿Por qué, si era tan buena, no la repartieron a los productores para que tuviéramos un rendimiento de 140 quintales por manzana y no 44 como lo estamos teniendo? Luis, el 1 de junio Nayib Bukele asume, se instala un segundo periodo con todas las características que ya se han señalado: la inconstitucionalidad, un proceso irregular y cada vez con menos independencia a nivel de poderes, con instituciones frágiles, etcétera. Pero el 1 de junio él pone sobre la mesa que su prioridad va a ser el tema económico. Y tú ya lo escuchaste, establece algunas características, aunque no profundiza de qué tipo de economía está hablando, pero dice medicina amarga, dice no reclamen, y hace que la gente jure, y básicamente pide que confíen en lo que va a hacer y que no escuchen a los que él califica los enemigos del pueblo. ¿Cuál es la señal que el sector agro recibe de ese 1 de junio? ¿Cuál es la perspectiva de cara a este tema de el milagro económico del que está hablando? ¿Está tomando en cuenta el sector agro? ¿Cómo lo vieron ustedes? O sea, ¿qué es para el sector agro de ese mensaje del 1 de junio? Mira, fíjate que vos no puedes cambiar, decir que vas a mejorar la situación del sector agropecuario si cuando dejas o mantenés en el puesto al mismo funcionario que no ha hecho mayor cosa que llegar a los medios de comunicación a decir mentiras, como decir que iba a resolver el problema
producción de granos básicos con las 500 manzanas que hicieron de experimento, cuando tuvimos el problema de escasez de verdura por el bloqueo de la carretera de Guatemala, dijo que iba a resolver el problema con los agromercados, y solo puso un agromercado ahí que tenía 4 o 5 mesas, ahí en Atutunichapa lo fue a instalar, y al final ya no se habla ni de los agromercados ni nada. O sea, para poder que ese mensaje en realidad comenzara a que sea un mensaje serio, lo más lógico es poner un funcionario que escuche al sector agropecuario, no poner un funcionario que no escuche al sector agropecuario. Entonces al final se vuelve solo propaganda o solo publicidad, es decir, vamos a resolver el problema económico. Lo resolves haciendo, no lo resolves solo con propaganda o haciendo jurar a la gente que no va a protestar, porque al final de cuentas puede ser que la gente haya jurado no protestar, pero el problema es que vos como padre de familia llegas a tu casa y miras que tu hijo no tiene que comer, entonces no le vas a decir no protesten o no se quejen, acuéstense tranquilos, tómense un vaso de agua y ya se les va a quitar el hambre. El hambre no es psicológica, como dijo un funcionario del gobierno anterior, pues el ministro de Hacienda, que los problemas económicos eran psicológicos y que el hambre es psicológico. El hambre no es psicológico, el hambre es físico, y por lo tanto va a llegar un momento en que ese hambre va a hacer que la gente no siga, o sea, al final se van a terminar quejando, al final vamos a seguir teniendo la situación de que hay que hacer algo. Esperemos que no sea demasiado tarde esta situación para que saquemos adelante al país. Inclusive nosotros como campo en el boletín de prensa que le hicimos llegar a todos ustedes, les decíamos que nuestro interés principal es resolver el problema del sector agropecuario, independientemente del gobierno que esté. Ahorita ya no estamos en elecciones, ya el presidente y los funcionarios responden a toda la población, no le responden a determinado partido político. Entonces esa es la cuestión, que los funcionarios, el problema es que siguen en campaña, o sea, siguen respondiendo a determinado partido político y buscan cómo poner el pie a los que no piensan como vos. Ese es el problema que tenemos. ¿A qué se refiere medicina amarga? ¿Cómo lo interpretas para el sector, Luis? Posibilidades de aumento del IVA, posibilidades de otros impuestos. Y es un problema, o sea, el sector de agropecuario no puede cargar con nuevos impuestos o con precios más altos. Si estamos demostrando o se está diciendo que vamos en una caída libre del sector, o sea, venimos de producir 420,000 manzanas y para este año, en 2024, estamos solo proyectando 295,000 manzanas, o sea, 125,000 manzanas menos en relación al 2021, que es el año que estuvo un poco mejor el sector. Entonces, y vamos así en caída libre. Venimos en el 2022 300, 2023 298, 2024 295, y esto por esfuerzos propios del productor, porque el presupuesto del Ministerio de Agricultura es cada vez menor. Estamos hablando que en el 2009 el presupuesto del Ministerio de Agricultura era de 110 millones de dólares. El presupuesto de la agricultura del 2024 es de 63,000 dólares. O sea, puedes valorar que hay 47 millones menos destinados al Ministerio de Agricultura, y así no vas a resolver el problema del sector. O sea, querés resolver el problema del sector, tenés que poner un presupuesto alto. Te quiero consultar esto. Es que, vamos a ver, la condición del sector ha sido de retroceso, digamos, por todo lo que hemos visto en los diferentes campos. Pero hay una percepción de que, no sé si el sector agrícola está ahí, pero digamos, el sector agropecuario, los productores,
siguen confiando en este gobierno, siguen confiando en Nayib Bukele. Son productores que, como tú dices, se acuestan sin cenar, pero todavía le dan el voto de confianza a que Bukele promete que puede lograr alcanzar el milagro económico. ¿Tú sientes que eso está pasando en el sector agropecuario? ¿Tú sientes que el sector productivo confía y tiene, digamos, la confianza en que Bukele va a resolver el problema económico? Sí le siguen dando el beneficio de la duda. Dijeron, pudo resolver problemas de seguridad, posiblemente pueda resolver el problema económico, pero el problema económico se resuelve con inversión y ese es el problema que nosotros sentimos. O sea, ¿de dónde va a sacar dinero para invertir? ¿De dónde va a sacar dinero para mejorar el paquete agrícola, por ejemplo? Si en vez de mejorarlo, hubo un retroceso en cuanto al paquete agrícola, ¿de dónde va a poder promover la producción nacional para garantizar una soberanía alimentaria? Porque el problema de El Salvador no es el problema de seguridad, sino que el problema es de soberanía alimentaria. Cada vez vamos siendo menos soberanos alimentariamente. O sea, cada vez vamos dependiendo más de las importaciones y por eso, si vos revisás los anuarios del Banco Central de Reserva, vas a ver que va en incremento la cuestión de las importaciones. Entonces va a llegar un momento en que vas a tener productos o va a haber importaciones, pero la gente no va a tener capacidad para poder comprarlo. Ese es el problema que tenemos. Voy a eso. Campo ve que este gobierno de Nayib Bukele tiene los ojos puestos en el sector agropecuario o no. Definitivamente no. Y te digo la misma. Digo al futuro, o sea, a lo que viene, Luis. O sea, estos 5 años que vienen, el gobierno de Nayib Bukele, este segundo ejercicio de Bukele, ¿le va en realidad a apostar al sector agropecuario o desde tu perspectiva no lo va a tomar en cuenta en sus prioridades? Creo que no lo va a tomar en cuenta porque, te decía, no se ha puesto ni siquiera al funcionario, no se ha elegido ni siquiera al funcionario dentro del ministerio, al ministro de Agricultura, que ya debería estar trabajando. Ya lleva 15 días de pérdida el sector. Ya en estos 15 días que han pasado, ya por lo menos el ministro de Agricultura reuniendo, estaba iniciando el ciclo agrícola. Es un ciclo bastante complicado. Iniciamos con el fenómeno del niño, terminamos con el fenómeno de la niña. Y hasta el momento el Ministerio de Agricultura no ha llamado a las organizaciones, no ha llamado a los diferentes sectores de subsectores del sector agropecuario a una reunión y decirle, mire, estas son las líneas de trabajo que vamos a tener. Ustedes estarían dispuestos a coordinar o a hacer acciones en conjunto con nosotros, ¿no? Y por eso nosotros en el boletín de prensa le dijimos nuestra disposición de crear un equipo técnico, o sea, con las personas que ellos designen y trabajar en conjunto para buscar cómo resolver. El primer problema que tenemos es el problema de la política nacional agropecuaria. No la tenemos y si seguimos sin una política nacional agropecuaria, además que tenemos un sector viejo, digamos. Digo viejo porque ya el promedio de los productores es de 63 años, ya estamos bastante avanzados en cuanto a la edad, 4 o 5 años más y ya este sector ya no va a poder trabajar. Eso por una parte. Por otra parte, nos seguimos sin una política nacional agropecuaria. Nosotros hemos dicho, cuando inició este gobierno, que era el cuarto gobierno que nosotros, en el periodo anterior, que era el cuarto gobierno que nosotros le hacíamos la propuesta, hay que hacer la creación de la política nacional. Le dimos copia del borrador que nosotros teníamos al vicepresidente Félix Ulloa. Los dijo, vaya a buscar a un equipo de trabajo mío, se va a reunir con ustedes para entrarle al sector agropecuario. 5 años después seguimos esperando que tal vez en este periodo nombra al equipo de trabajo y coordina con nosotros y podamos realizar esa cuestión. O sea que el sector agropecuario ya viene un poco cansado de promesas y estar oyendo decir que en quinquenio sí va a ser tomado en cuenta el sector. O sea, ¿cuál sería el llamado, Luis, al sector, a los agricultores,
a los productores? ¿Cuál es el mensaje que les das? Porque pues sí, si la gente sigue conforme, agachando la cabeza, no sé qué tanto cambio puede haber. ¿Cuál es el Sí, llamado que ustedes como campo le están haciendo al sector productor? sí, o sea, nosotros seguimos haciendo propuestas de la creación de la política nacional, seguimos haciendo el llamado al sector que sigamos. Nosotros como sector o como campo hemos sido un sector propositivo, siempre hemos hecho propuestas Ujú, que las autoridades no las tomen en cuenta, y ese no es problema nuestro, sino que nosotros estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, o sea, proponiendo. Le hemos hecho propuestas a la Asamblea Legislativa, le hemos hecho propuestas a funcionarios de este gobierno, digamos, en el periodo anterior, pero siguen siendo los mismos funcionarios. Los reunimos el año pasado, en marzo, con la comisionada presidencial, Carolina Recino, los reunimos con los ministros, los primeros 3 ministros de Agricultura del gobierno anterior, ujú, los ujú, reunimos con 3 de los funcionarios. Hicimos propuestas, dentro de ellas la exoneración del IVA a los insumos agrícolas. Hicimos propuestas de buscar cómo trabajar la ley de centros de abasto, que estuviera en manos de una institución mixta entre gobierno e instituciones privadas. Al final hicieron, por ejemplo, de esa propuesta que nosotros hicimos, habían hecho una propuesta algo regular en cuanto a la Ley General de Abastecimiento y Comercialización, donde se ujú. planteaba que iba a haber una junta directiva, y en la junta directiva iba a cambiarla, iban a participar los productores, pero al final ellos mismos le hicieron una reforma al decreto que ni siquiera había comenzado en vigencia, cuando ya empezaron a hacerle reformas. Y una de las principales reformas que le hicieron fue eliminar la junta directiva y nombrar un gerente general. Y después Sí. de eso, una segunda reforma diciendo que el gerente general estaba en las facultades de poder crear sociedades anónimas para que se encargaran de los centros de abasto. O sea, si vos estás hablando que vas a crear una empresa busca utilidades, y darle a una empresa todas las facilidades para que tenga, para que sea la encargada de la alimentación de la población, está medio Sí. complicada, pues porque al final ellos no van a buscar Es un ninguna negocio lo labor que estás social. montando. Exactamente, Es un negocio ese, para un grupo. ese es el problema. Híjole, Luis, se ve complicado el futuro, Luis. Sí, sí, ¿Y qué se puede hacer en estos 5 años? Digamos, socialmente hablando, porque está claro que necesitamos una política, que necesitamos apertura del gobierno, necesitamos funcionarios más capaces, pero eso no se ve señales. Francamente, social, desde la parte social, desde la gente, ¿qué se puede hacer para tratar de forzar o presionar que ese tema en realidad se ponga como prioridad? Porque, digamos, el cuento del milagro económico va, pero no aterriza eso. Como tú dices, ni los ministros tenemos. Entonces, ¿qué puede hacer la gente, la sociedad organizada? ¿Qué le toca hacer? o sea, lo principal o lo primero que nosotros consideramos es buscar la unidad de los diferentes sectores. El problema es que seguimos divididos, o sea, seguimos viendo las organizaciones, seguimos viendo problemas de izquierda y de derecha. Ya el problema no es eso, o sea, el problema ya es un problema más serio. El problema es contra que hay un gobierno que poco a poco va teniendo el poder absoluto, o que ya lo tiene el poder absoluto, y te pone el pie a cualquier Ujú, gente que se levante. Entonces, lo principal es la unidad, porque, o sea, por ejemplo, ahorita están detenidos la mayor parte de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, con argumentos o con delitos que, si vos los ves, son argumentos o delitos que ni siquiera, que estaban diciendo que iban a ser atentados, y con cuestiones con sulfato de amonio que iban a construir ujú. pólvoras, y que iban a hacer cosas así. O sea, están en tiempos atrasados, pues ya la gente no va a ser atentado con este tipo de con cosas que se utilizaban tal vez en los 80, en los 70, las bombas de contacto, las molotov y cosas así. Pues, o sea, ya es cosas que no son incoherentes, pues, para estos tiempos. Ha desarrollado la
se ha desarrollado la tecnología y por lo tanto también se ha desarrollado todas esas cuestiones. Creemos nosotros que lo principal es buscar la unidad entre todos, o sea, y una unidad que no tenga que ver, o sea, ya no podemos seguir viéndolos como enemigos entre nosotros, pues tenemos un problema en común y que lo tenemos que resolver entre todos. Bueno, Luis, te agradezco la plática. Vamos a darle seguimiento para ver cómo impacta el cierre del ciclo de lluvia, qué tanto se ha movido en materia de la producción agrícola. Te agradezco nuevamente, abrazos y bueno, vamos a estar en contacto, Luis. Gracias, Frankie. Un abrazo también. Y saludos también a todos los amigos que logren ver este programa. Listo. Es importante, gente, tratar de explorar los diferentes campos. Economía no solo es inversiones, traer inversiones, buscar nuevos inversionistas. En realidad nuestra fortaleza es la tierra, producir la tierra. Y los números nos están diciendo que en realidad no ha sido prioridad para este gobierno la tierra. ¿Qué tanto puede variar eso en este ciclo? Habrá que ver. Todavía hay muchas señales que se necesitan ver. Con discursos tan escuetos, con mensajes en realidad tan vacíos y huecos, muy poco se puede hacer para tratar de aterrizar, sobre todo cuando el tema del sector agrícola ha sido dramáticamente, evidentemente ha sido un drama en materia de retroceso. ¿Qué va a pasar con el sector agrícola? Vamos a ver qué tipo de funcionarios nombran, vamos a ver si en realidad hay políticas o, como dice Luis Treviño esta vez, no está dentro de las prioridades de la visión económica de este gobierno apostarle al sector agrícola. Hay que darle seguimiento, hay que seguir explorando y hay que seguir evaluando, porque de verdad que uno de los sectores que económicamente más ha golpeado la pobreza y la pobreza extrema es nuestra gente en el campo. Por eso es importante seguirlo evaluando y por eso es importante seguir midiendo las decisiones que se están tomando a nivel de gobierno. Nos quedamos hasta aquí. Vamos a seguir evaluando este tema, así como otros, pero este tema en materia económica es importante. Vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta conversación para que ustedes puedan opinar, reaccionar, sugerirnos y, como siempre, mandarnos también sus recomendaciones. Abrazos y nos vemos a la próxima.